¿Listo? ¿Me escuchan? Chicos. Sí, doctor. Ok. Sí, Bueno. Sale pues. Entonces, expectoración. La expectoración es un conjunto de secreción mucosa con elementos de células de descamación propias del árbol bronquial y en ocasiones cuenta con células más profundas que pueden ser resultado de una respuesta inflamatoria y con bacterias. En general, las personas que tienen un problema de infección de vías respiratorias, en muchas de las ocasiones el tratamiento se los iniciamos de manera empírica y habitualmente funciona bien. Pero cuando hay un problema de vías respiratorias bajas, una neumonía, lo ideal es obtener esputo para valorar varias cosas. Las características de la expectoración ayudan, ¿no? El color, la consistencia, el olor, presencia o ausencia de sangre, pero la verdad es que lo que más ayuda es hacer pruebas especiales. Y esas pruebas especiales son tinciones para análisis microscópico, de las cuales las más comunes son las de Gram y la ácido alcohol resistente. La ácido alcohol resistente es para buscar bacilo de tuberculosis. Y las de Gram son para buscar bacterias Gram positivas o Gram negativas. También ayudan para en el análisis microscópico para ver si no hay células tumorales. Y en caso de que haya hifas, que son restos de hongos, en caso de que haya necesidad, se hace un cultivo. Ese cultivo va a crecer la bacteria que está presente en la infección y posteriormente
cuando se identifica cuál es la bacteria, se hace un nuevo cultivo de esa misma bacteria para evaluar la sensibilidad a los diferentes antibióticos. Eso se le llama antibiograma. Entonces, la expectoración tiene todas esas posibilidades de análisis que nos van a permitir establecer un diagnóstico de mayor certeza. ¿La que sigue? Bueno, las pruebas de función pulmonar, hay pruebas que son muy sencillas, hay pruebas que son muy complejas. La mejor prueba de función pulmonar que podemos hacer es, bueno, la más sencilla es valorar que el paciente respire bien, ¿no? Y eso tú lo puedes hacer con un simple estetoscopio y valorar que la entrada y salida de aire sea normal y todo eso. Todo eso está bien, está muy sencillo, pero una prueba que también puedes hacer muy sencilla de función pulmonar es saber cuánto está saturando la oxigenación periférica. Y esto lo haces con un saturómetro. También lo puedes hacer directamente con el paciente. De hecho, es muy común que tengamos saturómetros en el consultorio y analizamos en el lecho unguial cuánto hay de saturación en el paciente con esos dispositivos y es una información que obtenemos en un par de segundos. ¿Sale? La que sigue. Bueno, generalmente las pruebas de ventilación que se pueden hacer a nivel de la cama, les digo que son muy sencillas. La capacidad para soplar y todo eso son muy sencillas, pero a la vez son muy inespecíficas, ¿sí? Si nosotros queremos verdaderamente darle un valor numérico y objetivo a esas pruebas, la más sencilla es la saturación. ¿La que sigue? Bueno, obviamente la saturación y la frecuencia respiratoria. La espirometría es la prueba que se usa para evaluar adecuadamente la función respiratoria del paciente. Fíjense bien, ¿de qué consta una inspirometría? Una inspirometría se hace a través de un tubo que tiene un sensor. Ese sensor sensa el aire que pasa a través de él, ya sea para inhalación o para expiración. Ese tubo debe de tener un tamaño suficiente para que tú lo puedas colocar en tu boca y sellar con tus labios, de tal manera que no se fugue aire por otro lado que no sea por ese tubo. Pero es un tubo de suficiente calibre como para que permita un flujo de aire muy sencillo, que no hagas esfuerzo en que el aire pase por ahí. Entonces, ese tubo tiene un diámetro aproximadamente de unos 3 o 4 centímetros. Imagínense como si fuera una taparroscas de un refresco de 2 litros y medio o de 3 litros. ¿Sí? Ese tamaño más o menos tiene ese tubo. Entonces, cuando soplas a través de ese tubo, no ofrece ninguna resistencia ni para la entrada ni para la salida de aire. Entonces, ¿qué haces? La indicación es que realices una inspiración lo más profundo que puedas. Después hagas una expiración forzada a través de la boca, solo de la boca, no de la nariz, y que soples lo más fuerte que puedas, lo más rápido que puedas, hasta que vacíes por completo tus pulmones. ¿De acuerdo? De esa manera vas a poder evaluar muchos parámetros respiratorios que son muy, muy interesantes. Uno de ellos se llama capacidad vital. Esta capacidad vital es una, ¿cómo se llama? Una suma de valores
en el que hay un volumen que se llama volumen residual. Es aire que está en los pulmones y que nunca va a poder salir. A ese volumen le vas a agregar otro volumen que se llama capacidad inspiratoria máxima. ¿Sí? Y luego de eso vas a soplar y lo que soplas es la capacidad vital. ¿De acuerdo? Cuando tú tienes un problema de tipo obstructivo, que quiere decir que hay un bronquio que puede estar cerrado, eso hace que la entrada de aire sea más difícil. Entonces, haces una primera espirometría, bueno, haces varias hasta que te salga bien, hasta que se obtenga una curva nítida, clara. Pero una vez que ya obtienes esa primera curva clara, te van a poner inhalación de un broncodilatador. Y después de hacer la inhalación del broncodilatador, vas a volver a hacer otra espirometría. Y se van a comparar los valores entre una y otra. Si después de que usas el broncodilatador tienes una mejoría en la función pulmonar mayor del 10%, quiere decir que al inicio tu bronquio estaba parcialmente tapado. Entonces tienes una enfermedad broncoobstructiva. ¿De acuerdo? Si tú haces una, una espirometría igual antes y después del uso de broncodilatador, si los valores son normales, quiere decir que la espirometría es normal, pero si los valores son anormales, quiere decir que no tienes una enfermedad de obstrucción bronquial, pero tienes una enfermedad de restricción pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que tienes una espirometría mala, pero porque tienes destruido parénquima pulmonar. ¿Sí quedó clara la diferencia entre obstructiva y restrictiva? Chicos, Sí. ¿están dormidos? Sí, doctor. ¿Sí están dormidos o sí quedó claro? No, sí quedó claro. Ok. Ahora, ¿para qué te sirve también la espirometría? Para evaluar, después de una maniobra de tratamiento, cuál fue el resultado de ese tratamiento. ¿De acuerdo? ¿La que sigue? Muy bien, aquí vemos el ejemplo. El paciente puede estar sentado o puede estar de pie, como se sienta más cómodo. Habitualmente yo les recomiendo que pongan al paciente de pie. ¿De acuerdo? Entonces quedamos. Se hace una inspiración forzada y luego después una expiración forzada. Se selecciona uno de los registros, el que sea más representativo, y ese se va a comparar con los demás. ¿La que sigue? ¿Se fijan cómo tiene la nariz tapada? Muy bien. Ahora, las mediciones. ¿Sí? Esto es algo que se van a tener que aprender de memoria, no hay de otra. ¿La que sigue? Capacidad vital forzada. Volumen total del aire expirado con esfuerzo máximo después de una inspiración profunda. Esa es la capacidad vital. ¿De acuerdo? Y luego, volumen expiratorio forzado en el primer segundo. ¿Qué quiere decir? El BEF1 es un valor que se usa mucho para poder evaluar si alguien tiene un problema restrictivo u obstructivo. ¿De acuerdo? Ese volumen es el aire que sale en el primer segundo. De hecho, la mayor parte del aire
sale en el primer segundo. Flujo expiratorio forzado, que es la porción media de la expiración, ese no es tan relevante. Flujo expiratorio máximo, volumen de aire expirado con fuerza entre los primeros 10 segundos después de la inspiración profunda. Realmente no duras 10 segundos expirando, o sea, cuando mucho duras 4 o 5. Ahora, cuando hacemos una espirometría, nosotros no podemos compararte contra ti mismo, sino que te comparamos con mediciones que se han hecho a grupos poblacionales sanos. Y esos grupos poblacionales tienen que estar relacionados contigo en edad, género, peso y talla. ¿De acuerdo? Entonces, eso hace un cálculo en la computadora y nos dice qué porcentaje de normalidad tienes con respecto a ese grupo. ¿Sí me expliqué? Les voy a dar un ejemplo. Hombre, 50 años, tiene un peso normal de 70 kilos, mide 1,72 de estatura, sedentario, ¿sí? La capacidad vital normal para él es 4,800, pero él solo alcanza 4,500 porque es muy sedentario. Bueno, ahí les va. Hombre, 50 años, peso normal, incluso un poquito de sobrepeso, pero considérenlo normal. Pero este señor es trompetista en una banda musical. Capacidad vital, que quedamos que eran 4,800 para él, 6,000. Entonces, ¿por qué tiene un 120% de su capacidad vital? Pues porque tiene un entrenamiento de hacer una sobredistensión pulmonar. ¿Sí queda clara la idea? Entonces, aunque te vas a dar una idea en la comparación con un grupo poblacional, puede haber variaciones secundarias a situaciones que no tienen que ver con enfermedad pulmonar. ¿Quedó claro? Mismo ejemplo, hombre, 50 años, 1,70 de estatura, pero ahora el paciente pesa 110 kilogramos. O sea, tiene una obesidad significativa. Tiene una obesidad importante que hace que el diafragma esté muy elevado por toda la prominencia abdominal que tiene. Entonces, su diafragma elevado le restringe el espacio para poder hacer una inspiración y una expiración forzada adecuada, y el paciente tiene solo 4,000. ¿Sí quedó claro? Uno funciona mal por sedentario, uno funciona mal por obeso, el otro funciona demasiado bien, pero ninguno tiene problema respiratorio. ¿Sí queda la idea clara? Entonces, tú debes de valorar al paciente de manera individualizada. ¿Sale? ¿Sí quedó la idea clara? Sí, doctor. Bueno, Sí. entonces, problemas obstructivos. ¿Qué quedamos que era obstructivo? Un problema que hace que tu pulmón tenga bronquios disminuidos de calibre. ¿Sale? Muy bien. El problema obstructivo se hace la previa. El problema previa. El problema obstructivo se valora, la que sigue, con el BEF1, ¿sí? La que sigue. Ahí déjalo. El problema obstructivo se valora con el BEF1, que quedamos que era el volumen expiratorio forzado al primer segundo. ¿De acuerdo?
y vas a dividir el observado en contra del previsto. Y entre más se acerque a la unidad, pues más normal va a ser. ¿Sí me explico? Entonces, si tiene un volumen expiratorio forzado igual que el que debe de ser para su grupo de edad y género, no debe de haber ningún problema y el paciente está normal. Pero si tiene una disminución del 80% o más, quiere decir que tu paciente tiene obstrucción bronquial. ¿De acuerdo? Y la capacidad vital forzada, también el BEF1 debe de ser el 75% de la capacidad vital forzada. Si es menos del 75%, quiere decir que el paciente tiene una obstrucción al flujo de salida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volumen expiratorio forzado en el primer segundo debe de sacar el 75% del total del aire. Si tengo un tubo parcialmente cerrado, ¿cuánto me tardaré en vaciar mi pulmón a través de bronquios que están parcialmente cerrados? Me voy a tardar más, ¿están de acuerdo? Entonces, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo va a ser menor del 75%. ¿Sí quedó la idea clara? Déjenme ver un mensaje porque es de código infarto. No se salgan de la clase. En 10 segundos estoy con ustedes. Ok, listo. ¿Qué esperarías tú de esta observación? Tú le pones a este paciente broncodilatador y van a mejorar estos valores. Y con eso vas a corroborar que el paciente tiene una anormalidad obstructiva. ¿La que sigue? Bueno, anormalidad restrictiva. La anormalidad restrictiva, la capacidad vital forzada, ¿sí? Se divide entre el observado entre el previsto. Si es menor del 75%, quiere decir que está obstruido. ¿De acuerdo? Bueno, ahí va. La enfermedad obstructiva tiene una alta resistencia al flujo del aire por la obstrucción de la vía aérea. Y eso va a tener una disminución del BEF1 dividido entre la capacidad vital forzada. La enfermedad restrictiva disminuye la capacidad y volumen pulmonar. Por lo tanto, va a haber una capacidad pulmonar total y una capacidad vital disminuida. Ambos casos. ¿Sale? Ahora, ¿cuáles son casos de enfermedad obstructiva bronquial? La clásica, la enfermedad asmática. ¿Sí? O enfermedades que provoquen inflamación bronquial, como pueden ser bronquiectasias, bronquiolitis y bronquitis. ¿Sí? ¿Cuáles son ejemplos de la enfermedad restrictiva? La clásica enfermedad restrictiva, enfermedad restrictiva, la clásica fibrosis pulmonar. Fibrosis pulmonar que puede ser secundaria a agentes externos como neumoconiosis o a enfermedades inflamatorias autoinmunes como artritis reumatoide. Esto es desde el punto de vista del parénquima pulmonar. Y hay enfermedades restrictivas pulmonares que no tienen enfermedad pulmonar. Lo que tienen es una disminución en el tamaño del espacio pulmonar, ya sea por obesidad importante o por cifosis o por escoliosis. ¿Sí quedó claro en los dos ejemplos? Sí.
Ok. La que sigue. Doctor, quedan 6 minutos. ¿Vamos a abrir otra sesión? No. No, Ah, bueno. terminamos esos 6 minutos y seguimos a las 9:15, ¿sale? Ok. La que sigue. Muy bien. Entonces, fíjense bien. Volumen expiratorio forzado en el primer segundo, capacidad vital forzada y capacidad vital son las pruebas, los 3 valores principales en el que vamos a basar nuestra evaluación de las enfermedades para diferenciar si es pulmonar obstructiva o si es pulmonar restrictiva, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Eso es todo, muchas gracias. Entonces, fíjense bien, pulmonar obstructiva, el volumen expiratorio del primer segundo, muy disminuido. La capacidad vital disminuida o normal y el BEF1 entre capacidad vital disminuida. ¿Sale? En la enfermedad pulmonar restrictiva, el BEF1 puede estar disminuido, pero no tanto. La capacidad vital siempre va a estar disminuida porque hay restricción. Y el BEF1 entre capacidad vital va a ser normal. Pero la principal diferencia va a ser que cuando usas broncodilatador, la respuesta mejora muchísimo en el caso de enfermedad pulmonar obstructiva y prácticamente no mejora en el caso de enfermedad pulmonar restrictiva. ¿Sí quedó claro eso? ¿Sí, chicos? Sí. Bueno, y aquí vienen las capacidades vitales que se consideran normales. Generalmente hombres 4.800 mililitros, mujeres 3.100. Y bueno, la que sigue. Muy bien. Entonces, aquí viene una representación de la gráfica de los volúmenes pulmonares. Y aquí está cómo se denomina la capacidad vital, la capacidad funcional residual, el volumen corriente, la capacidad inspiratoria, la capacidad expiratoria y la capacidad pulmonar total. Pero métanse a la cabeza que si si usamos la tablita previa con la capacidad vital, con el BEF1 y la relación entre BEF1 y capacidad vital, vamos a poder hacer el diagnóstico diferencial entre enfermedades obstructivas y restrictivas. ¿Sale? La que sigue. Muy bien. Entonces, el flujo expiratorio máximo, acuérdense que este lo puedes evaluar ahí en nivel de cama, pero no es tan exacto. Si quieres exactitud y quieres objetividad, espirometría. La que sigue. Muy bien. La radiografía de tórax también es un examen que analiza muy bien los campos pulmonares. Es relativamente sencilla de hacer, es relativamente económica y nos va a dar una información muy buena de los campos pulmonares, de tráquea y de bronquios. Inclusive nos puede dar datos sugerentes de enfermedades tan variadas como las que vienen aquí. Fíjense bien, lo que sí te va a decir una radiografía de tórax, sin lugar a dudas, ¿sí? Son 3 cosas. Y eso es bien importante. O sea, sin lugar a duda, te va a decir si hay o no hay derrame pleural. Te va a decir si hay nódulos pulmonares que pueden ser tumores. Y te va a decir si hay cavernas. Esas 3 patologías, la radiografía de tórax se las va a diagnosticar muy bien. ¿De acuerdo? Obviamente, la radiografía de tórax sigue teniendo un lugar muy importante en el diagnóstico y obviamente ha progresado mucho la imagenología y ahorita la radiografía de tórax
La utilidad está en que es muy accesible por lugares donde se puede realizar y es muy accesible en precio. Pero se ha visto sumamente superada por la tomografía de tórax en cuanto a calidad de imagen y en potencial de hacer diagnóstico diferencial. ¿La que sigue? Bueno, entonces, cuando tú ves una radiografía de tórax, siempre debes de fijarte en lo siguiente, que no haya neumotórax, que no haya niveles hidroaéreos detrás del corazón, que no haya colapsos de lóbulos pulmonares, que no haya desviación de la tráquea, que no haya nódulos linfáticos alrededor de la tráquea, que no haya aire debajo del diafragma porque es una perforación intestinal, que no haya muescas y lesiones costales porque es el signo de Roessler por la presencia de una coartación aórtica. Si es una mujer, que las dos mamas sean simétricas, que el corazón esté en posición normal y que no vaya a haber, es acalasia. El último es acalasia. Quiere decir que hay una falta de relajación del esfínter esofágico inferior, entonces el esófago se llena de comida y sobresale mucho en el mediastino.